Buenos días, bendiciones para todos. Pues vamos a continuar leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Y vamos a continuar con el Salmo número 4, amén. Vamos a continuar leyendo entonces los Salmos de David. Y les comentaba que pues no solamente David escribió salmos, hay salmos que son desconocidos, o sea, no se sabe el autor, y hay salmos que escribieron los hijos de Asaf y los hijos de Coré, levitas. Salmos que escribió David en su gran mayoría. Me parece también que por ahí hay un salmo que escribió Salomón, no estoy completamente seguro, pero este libro de los Salmos o el libro del Salterio, porque así también se le conoce, el libro del Salterio, fue escrito por varios autores. Amén. Vamos a comenzar entonces en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Señor, lo ponemos en tus manos. Yo sé, Señor, que tú eres muy bueno con nosotros y sé que has hecho muchas cosas, Señor, en favor de tus hijos, en favor de tu pueblo, Señor. Te doy muchas gracias por eso. Gracias por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Muchas gracias. Señor, estamos aquí a tu disposición, Padre, para escuchar tu voz, para buscarte entre estas líneas, Señor. Aunque tu presencia es magnífica, Señor, en todo el libro, toda la palabra, en toda la Biblia, vamos a buscar tu rostro, Señor, esta mañana, en estas líneas, Señor. Te pido que nos hables al corazón, Señor, y nos enseñes tus verdades, tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Señor, yo sé que hasta para amar hay que tener valor. Hasta para amar hay que ser valientes, porque el amar, Señor, no solamente es decir te amo, sino aprender a perdonar. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a amar verdaderamente. A amar, Señor, como tú amas. Sin ninguna restricción. Sin nada, Señor, que impida una verdadera relación contigo, Padre. Porque amar en la tierra, Señor, es fácil. Porque podemos amar a quien vemos, Señor, pero muchas veces no podemos amar a quien no vemos. Y aún así buscamos amarte, Señor. Aún así buscamos, Señor, complacerte, Señor. Ser agradables a tu presencia, Padre. Señor, danos el valor, Señor, la fuerza, Señor, la voluntad, Padre, para seguirte en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a ser diligentes en cuanto al amor verdadero, Señor. Todo lo puro, todo lo verdadero, eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, es el último de la semana, Padre. Comienza el día de reposo, Señor, para algunos, también para nosotros, Padre. Comienza el tiempo de enseñanza y de aprendizaje, Señor. Bendito Rey hermoso, te doy gracias por eso. Gracias, Padre. Te pido que bendiga, Señor, nuestra vida, la vida de la iglesia, la vida de los que han de llegar, Señor, la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, nuevamente, tomándonos de tu mano, Señor. No permitas que nos soltemos. A pesar de todo, Señor, no permitas que nos soltemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, pues entonces comenzamos la lectura del Salmo número 4. Y comienza diciendo así. Esta es una oración para la tarde, una oración que se levanta porque confía David en el Señor. Y dice así el Salmo. Respóndeme cuando clamo. Respóndeme cuando clamo a ti, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice, tú me declaras inocente. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Tú me declaraste inocente.
líbrame de mis problemas y ten misericordia de mí y escucha mi oración, dice David. Le dice David al Señor. David estuvo muchas veces en peligro de muerte, como hemos estado nosotros, quizás no en peligro de muerte, pero también hemos estado sufriendo muchas cosas, persecuciones y burlas y cosas así. Entonces, de la misma manera en la que padece David, así hemos padecido nosotros. Quizás no al extremo de que nos persiga un hijo para terminar con nuestra vida, pero sí hemos sido perseguidos, sí hemos sido angustiados. Pero Dios nos ha librado de todo. Dios nos ha librado de todo. Fuimos justificados, fuimos comprados a precio de sangre. Y como fuimos comprados a precio de sangre, dice la palabra, tú me declaraste inocente. Hubo una justificación. Fuimos redimidos y fuimos justificados delante de Dios a través de la sangre del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Le pide David, líbrame de mis problemas. ¿Quién más podría librarnos de los problemas que nos acontecen en la vida? ¿A quién más podríamos acercarnos? Sino a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey. ¿A quién más podríamos acercarnos si no es al Señor? Entonces así le dice David. Primero le dice, respóndeme. David está clamando al Señor. Está hablando con él y dice, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Eso es lo primero. Lo primero es que hace una petición y después hace afirma algo. Tú me declaras inocente, dice. Y es cierto, nosotros somos, una vez confesados los pecados, una vez que David confiesa su pecado delante de Dios, del pecado que todos conocemos de Urías y de su esposa Betsabé, el Señor lo perdona, sí, con sus restricciones, claro, pero es declarado inocente. Entonces, en medio de todo podemos clamar al Señor. David tenía problemas, tuvo problemas, su hijo lo perseguía y mucha gente quería terminar con él. Entonces, primero pide que el Señor lo escuche, después afirma que el Señor ya lo declaró inocente. Después le vuelve a pedir y le dice, líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Entonces, nos podemos acercar confiados a Dios en medio de los problemas. Podemos levantar nuestra voz delante de Dios en medio de los problemas. En medio de las tribulaciones, en medio de todo, podemos levantar nuestra voz delante de Dios, una vez siendo declarados justos, una vez confesando lo que traemos en el corazón. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? Fíjense que este es un salmo que habla directamente a nuestra vida presente, porque mucha gente, o algunas personas, no mucha gente, algunas personas están tratando de arruinar, pues sí, realmente sí, nuestra reputación. Tratan de hacernos quedar mal. Entonces pregunta David, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas sobre mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Voy a la Nueva Traducción Viviente, a la Reina Valera. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Dice al final de esto, dice Selah. Selah o interludio, que la palabra Selah se traduce como escuchen. Escuchen y entiendan. Tiene muchas interpretaciones la palabra Selah, pero realmente es eso. Escuchen y entiendan. Otra de las traducciones que tiene la palabra Selah es exalten al Señor, o exalten o adoren, pero para este caso se aplica así: escuchen y aprendan. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí?
¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar mal de nosotros? ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar mal de mi familia? ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar mal de mí? ¿Hasta cuándo nos van a dejar en paz? ¿Hasta cuándo van a dejar de mentir sobre lo que no somos? ¿Hasta cuándo? Y dice en el versículo 3, de algo pueden estar seguros. La gente de allá afuera, la gente que te critica, la gente que habla mal de ti, la gente que no te soporta por tus creencias, en fin, por cualquier cosa. De algo esas personas pueden estar seguros. Dice el versículo 3, el Señor ha separado para sí a los justos. Y si dice en el versículo 1 que Él ya nos justificó después de haber confesado nuestras faltas delante de Dios, entonces ya te separó y ya eres justificado, justificada delante de la presencia del Señor. Por eso dice David en la última parte o en la segunda parte de este versículo 3, el Señor me responderá cuando lo llame. Amén. Entonces, si Dios ya te justificó y tú clamas a Él, entonces Él te va a responder cuando tú lo llames. Y pueden decir N cantidad de cosas de ti. Y pueden hablar de ti pestes, barbaridades, lo que tú quieras. Pero el Señor ya te justificó. Te justificó a través de la sangre del Cordero. Te justificó a través de tu honestidad con Dios. Porque una vez que confiesas tu pecado delante de Él, no hay nada ni nadie que se interponga entre la voluntad de Dios y tu clamor. Nada, nadie. Por eso es importante tener una mente enfocada a la voluntad de Dios. Fíjense que últimamente he estado viendo ese tema de los pensamientos bien enfocados a Dios. Me he estado, no ocupando, pero he estado viendo el tema de que nuestra mente tiene que estar enfocada correctamente a Dios, que tenemos pensamientos que nos atraviesan todo el día, como la predicación del miércoles, que tenemos pensamientos que nos atraviesan todos los días por la cabeza, todos los días y a toda hora. Pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos entre buenos y malos. Pero hay que tener una mente verdaderamente entregada a Dios, una mente que solamente responda a la voluntad de Dios. Porque por lo regular, cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos está peleando sin motivo, sin razón, nos quedamos con eso, nos casamos con esos pensamientos y decimos, y ahí nos estacionamos. Pero no está bien. Si algo viene a molestarte, pásalo por la báscula, por el filtro, como yo les decía, de la palabra de Dios. ¿Este pensamiento es bueno y me edifica? No, pues no, deséchalo. Porque así somos, nos quedamos con los malos pensamientos y no nos quedamos con los buenos pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Por lo que dice este último versículo. El Señor me responderá cuando lo llame. Nosotros debemos de tener la confianza de que Dios nos está escuchando cuando nosotros clamemos a Él. Eso es fe. Ese es el verdadero el pensamiento que nos lleva a pensar que de verdad el Señor nos está escuchando. No, ¿de verdad me escuchará el Señor cuando le clamo? ¿De verdad escuchará mi voz? No, no te quedes con ese pensamiento de si de verdad te escuchará. Dios te está escuchando. Entonces la certeza que te da el pensamiento, de que Dios te está escuchando verdaderamente, eso es fe. Eso es fe. Y a veces el cristiano maneja una fe a medias, porque no creemos lo que pedimos, porque no creemos realmente que nos estamos acercando a Dios o que Dios realmente se está acercando a nosotros. Es ahí donde se detiene el corazón del cristiano. Es ahí donde se detienen las intenciones del cristiano. ¿Para qué lo hago si quizás Dios ni me escuche o si quizás Dios ni me vea? ¿O por qué no está pasando algo? ¿O por qué si yo ya clamé al Señor, por qué no está pasando? Porque no lo creemos completamente. Cuando creamos completamente lo que estamos pidiendo, lo creamos de verdad, el Señor va a responder. Está escrito.
Dice el versículo 4, y no me quiero despegar del Salmo. No pequen al dejar que el enojo los controle. Ahí está. Si alguien viene a hacer pleito contra ti, a levantar pleito contra ti, no te enojes. No te enojes, no peques al dejar que el enojo te controle. Es lo que recién acabo de decir. La boca es como un ejército que cuando están enojados, cuando estás enojado, tu boca es como un ejército que lanza misiles y misiles y misiles y bombas y granadas y todo ese tipo de cosas para dañar al enemigo. Y el enemigo igual te empieza a atacar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los dos se levantan en ira, se levantan en coraje y entonces ya no hay modo de parar, a menos que uno se quede callado y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear, ya no. Te das la media vuelta y te vas, o simplemente te quedas callado. Eso también es una buena manera de pensar, una buena forma de pensar. Lo vimos en el libro anterior, en el libro de Job. Todos los pensamientos que tenía Job y que tenían sus amigos no los llevaron a nada bueno cuando estaban discutiendo entre ellos. Hasta que llega la mente de Cristo, llega la mente del Señor y les empieza a decir, a ver, ustedes saben esto y esto y esto y esto y esto. Ciertamente Job dice, no sé nada. Ok, ¿qué tiene que ver con esto? Job se enoja contra el Señor. Los amigos se enojan contra Job. Cuando nosotros nos enojamos entre nosotros, no hay nada que nos pueda parar, a menos que quepa la cordura en una persona. Por eso dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Cierra la boca. Continúa diciendo, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Reflexiona durante la noche si es bueno lo que pasó en tu vida, o lo que pasó en tu día, al dejarte llevar por el enojo. Reflexiona. De noche, dice aquí, reflexionen durante la noche. Reflexiona. Si lo que hiciste, si lo que dijiste, si lo que pensaste estuvo bien. Porque delante de los ojos de Dios, el que se levante en pleito contra otro es un insensato, es un necio. Entonces, reflexiona. Es como cuando regañamos a nuestros hijos cuando eran chiquitos. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando mis hijos eran chiquitos y se peleaban entre ellos, yo les decía, a ver, siéntense y pónganse a pensar si está bien que tú le hayas dicho esto a tu hermana y que tú le hayas dicho esto a tu hermano. Y me volteaban a ver así con sus ojitos, no, pa, no estuvo bien. Pues no estuvo bien. Es lo mismo que nos dice el Señor. Ok, ya te peleaste, reflexiona en la noche. ¿Estuvo bien lo que hiciste? ¿Estuvo bien la manera en que ofendiste? ¿Estuvo bien la manera en la que te dirigiste con la otra persona? Obviamente no. Por eso dice, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto, porque no podemos acercarnos al Señor a darle gracias en oración en la noche si no tenemos un espíritu correcto. Si estuvimos peleando todo el día estuvimos respondiendo ofensas, nosotros también estuvimos ofendiendo y todos los días estuvimos pensando, ojalá le vaya mal, ojalá le pase esto, ojalá lo otro, ojalá bla, 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 bla. No podemos acercarnos al Señor a hablarle con nuestra voz solamente así con palabras bonitas cuando nuestro corazón está lleno de amargura, está lleno de coraje, está lleno de contienda. Por eso dice al principio este versículo 5, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Entrégale todo al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Hoy me peleé con fulano, con sutano, mengano, perengano. Pero no quiero, no estoy a gusto, no me siento en paz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero acércate a pedir perdón. Primero acércate a ofrecer una disculpa. Acércate. Ya si no te disculpas, si no te perdonas, ya es asunto de él o de ella. Pero tú ya cumpliste con lo tuyo. Y entonces sí, confía en el Señor y acércate confiadamente, porque tú ya hiciste tu parte. Versículo 6. Muchos dicen,
¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Mucha gente pregunta, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Es el único. El Señor puede sonreírnos de dos maneras. Con beneplácito, porque estamos haciendo bien las cosas, o con una sonrisa así como de, ay, hijo. Por eso dice que cuando nosotros hacemos planes de mal, dice el Señor desde los cielos se reirá de nuestros planes que no son nada buenos. Pero dice aquí, esta es la otra forma de mirarnos. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor, que nos sonría con beneplácito, que nos sonría así bonito y que diga, ah, sí, hijo, está muy bien. 7. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Y eso es lo que pasa. Cuando el Señor te responde, cuando el Señor te da paz, cuando el Señor te prospera, cuando el Señor te escucha, simplemente cuando te das cuenta que de verdad el Señor te escucha, eso te provoca más alegría que cualquier cosa. Te provoca más alegría que cualquier cosa, ciertamente. Porque es una paz y una alegría que no conocías. Una paz y una alegría que jamás habías disfrutado, que jamás habías sentido. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino. En paz me acostaré, dice el versículo 8 del Salmo 4. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantienes a salvo. Y este último versículo te lo sabes en la Reina Valera. Y dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto es lo que pasa a lo largo de un día de una persona. Tienes problemas, tienes angustias, tienes necesidades, te acabas de pelear con alguien. Le dice el Señor, le dice David al Señor, respóndeme cuando clamo a ti. Escúchame en medio de mi angustia, ten misericordia de mí, escucha mi oración. Tú me has declarado justo. La gente se pelea contra mí, la gente levanta contienda contra mí. Tengo problemas con este, tengo problemas con aquel. Esto está pasando en mi vida. La gente habla de mí, me metieron en chismes, lo que tú quieras. Y dice, ¿hasta cuándo van a dejar esas personas de estar peleando en mi contra? ¿Saben que Jehová ha escogido al piadoso para él? Ha escogido al justo para él. Jehová escucha cuando el justo clama. Temblad y no pequéis, dice el versículo 4. Tiemblen, pero no pequen. Mediten en su corazón, estando en su cama, y quédense callados. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. Una vez ya, estando ahí en la quietud de tu cuarto, de tu recámara, acércate a Dios y pídele perdón. Muchos dicen, ¿quién nos va a mostrar el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que a ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y el último versículo, ya volví a leer el Salmo, son 8 versículos. En paz me acostaré, dice David, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuál es la mano que te va a librar de todo? La de Dios. ¿Cuáles son las palabras que te van a dar tranquilidad en medio de la angustia? Las palabras del Señor. ¿Quién es el que te va a dar consuelo en medio de tus lágrimas? El Señor. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Mente positiva. La mente en los pensamientos del Señor. Nuestra mente en nuestras manos. Todo en las manos de Dios. Solamente. Y Él es el que nos va a transformar. Y si no cambiamos nosotros, no van a cambiar los de afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera persona que tiene que ser transformada no es mi deseo de que él o de que ellas sean transformados, porque yo lo quiera. La primera persona que tiene que ser transformada tengo que ser yo. Estoy hablando en general. Tenemos que ser nosotros los primeros transformados para que los de afuera vean que ya somos verdaderamente transformados por la obra del Espíritu Santo.
entonces los demás van a decir cómo le hizo, o porque ya no se altera tanto cuando quiero pelear con él o con ella, porque ya no le molesta tanto lo que le digo, o porque ya no le molesta. Pues porque ciertamente las palabras de Dios están dentro de nuestro corazón y ya no hay nada que nos venga a inquietar, porque el que hace justicia por nosotros nos está viendo. Él es el que hace justicia, es el que cambia corazones, el que cambia el que cambia maneras de pensar. Es Dios. Solamente es Él. Y si tienes dudas, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Y que tu corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Salmo número 5. Oración pidiendo protección. Salmo de David. Y dice el versículo 1. Una vez más vuelve a decirle David al Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, y considera mi gemir, considera mi aflicción, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Señor, pon atención a lo que te voy a decir. Por favor, pon atención a lo que voy a clamar delante de ti. Rey mío y Dios mío. Dos términos que nosotros también deberíamos de decirle al Señor. Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿A quién podemos pedirle algo? Para los que ya no tenemos papás a nuestro lado, pues antes llegábamos, corríamos con ellos y les pedíamos consejo. Pero ahora que ya nos los tenemos, ¿a quién nos podemos acercar? Solamente a Dios, a Él nada más. Oh Jehová, de mañana escucharás mi voz. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Antes de comenzar a leer la palabra, ya oramos al Señor. Y mucho antes de comenzar a leer la palabra, ya estábamos orando. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque la acción del Señor puede ser de un momento a otro. Y a veces no. A veces no. A veces el Señor se toma su tiempo. Se toma su tiempo porque conoce las intenciones de nuestro corazón. Él se toma su tiempo. Y entonces, para que algo suceda en nuestra vida tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Puede haber excepciones? Sí, por pura misericordia. Pero el Señor no actúa porque nosotros le torzamos el brazo, por decirlo de alguna manera así, ¿no? Pero tenemos que esperar. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Cuando tú te levantas en la mañana a orar al Señor, Él te va a escuchar. Miren, el Señor no maneja un horario de oficina. Dios no maneja un horario de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No, Dios no maneja horario de oficina. Tú te puedes levantar a la 1, 2, 3 de la mañana, 6 de la tarde, 3 de la tarde, a la hora que tú te pongas a orar y el Señor te va a escuchar. Pero aquí David no recomienda, él está diciendo, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, versículo 4. No tenemos un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los malos no habitarán en el consejo de los santos, dice el Salmo número 1. Que los injustos, que los malos no habitarán en la presencia de los justos, no habitarán en la presencia del Señor. Lo vuelve a decir David en este Salmo número 5, en el versículo 4. El malo no habitará junto a ti porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aguas, si tenemos tendencias a hacer el mal, Dios no se va a complacer en nosotros, ni vamos a habitar junto a Él. Aguas. Y no nada más es decir, pues es que yo no tengo tendencias como para querer desvivir a alguien o para robarle a alguien, no. Pero simplemente, nada más estamos esperando a ver qué nos dicen para brincar y empezar a pelear también. No, esos son rasgos de maldad. No nada más lo que se puede ver así en grande.
También lo que hay en el corazón son rasgos de maldad. Rasgos de maldad. Si tú detectas algo en ti que sabes que no le agrada a Dios, mejor frena, detente y rechaza esos pensamientos. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a aquel que está pecando y pecando y pecando y pecando. Y no solamente pecando, sino que se regocija en el pecado. Entonces aquí David nos está dando varias recomendaciones. Si nosotros somos malos o tenemos rasgos de maldad en el corazón, que no, como decía, no son cosas que se vean así en lo muy grande, ¿no? Sino pequeños rasgos de que pues, me va a decir algo y yo lo voy a responder. Yo no me voy a quedar callado, no me voy a quedar callada porque, pues, para que vean quién soy yo, para que vean que yo no me dejo de nadie. Por eso dice, mejor quédate callado. Decía ¿cómo se llama? El Salmo número 4. Dice que mejor nos quedemos callados. Dice, es el versículo 4 del Salmo número 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Cállense, cállate. Si sabes que tienes rasgos de maldad, si sabes que tienes que la tendencia de que eres de mecha corta y nada más te dicen algo y te encienden, mira, mejor cállate. ¿Por qué? Porque los insensatos no estarán delante de los ojos del Señor, porque el Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad. El Señor aborrece a todos aquellos que se regocijan en el pecado, aquellos que se regocijan en estar peleando, los que se regocijan en robar, todos los que se regocijan en engañar. El Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Destruirás a los que hablan mentiras. Qué tremendo, ¿no? Leer el libro de los Salmos detenidamente, o el libro del Salterio, como también le llaman, les comentaba, leer el libro de los Salmos detenidamente, si leemos el libro de los Salmos como un libro poético, porque es un libro poético junto con el de Proverbios, lo vamos a encontrar maravilloso, hermoso. Pero si lo leemos también detenidamente, vamos a encontrar instrucciones que nos van a hacer mejores personas. Destruirás a los hombres que hablan mentira. Aguas, si nos gusta decir mentiras, aguas. Porque a veces decimos una mentira y después esa mentira, aquí en la mente, nos la creemos. Y nos la repetimos tanto que esa mentira se vuelve una verdad para nosotros, aunque sea mentira. Aguas. Hay que tener cuidado de no hablar mentiras delante de Dios, porque Él sabe si estamos diciendo la verdad o si no le estamos diciendo. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Al hombre sanguinario. Y no solamente, fíjense que no solamente se le quita la vida a otra persona con un arma o algo así, ¿no? No solamente. También se le quita la paz y la vida espiritual a una persona con palabras. Con palabras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Ven? Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. El Señor abomina a los asesinos y a los que engañan. Hay que tener cuidado. Mas yo, dice David, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Vaya, el temor reverencial que debemos de tenerle al Señor nos debe de llevar a eso.
entender que por la abundancia de su misericordia Él nos permite entrar en su presencia. La reverencia que debemos demostrar al Señor con la cabeza inclinada delante de Él nos tiene que hacer entender que por la gran misericordia del Señor podemos entrar en su presencia y adorarlo. Los sacerdotes, y esto lo saben ustedes, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando no estaban purificados debidamente delante del Señor, no estaban purificados y entraban al templo, caían muertos en su presencia. Por eso les amarraban un lazo, primero que nada, les ponían un cinturón con cascabeles. Se escuchaba cuando iban caminando hacia adentro del templo. Pero también les amarraban un lazo en el pie. Por si ya no escuchaban nada, lo empezaban a jalar. Porque no estaban completamente purificados para poder presentarse delante del Señor, porque el Señor conoce todo. Ok, ahora nosotros tenemos que entender, con temor reverencial hacia el Señor, que por la gran abundancia de su misericordia podemos entrar en su presencia. Porque a eso vino el Señor Jesús. Él vino a romper el velo que había entre el Señor y nosotros. Y que tengamos libre acceso a la presencia de Dios. A eso vino el Señor Jesús. Fue una de las tareas, de las últimas tareas que tuvo que cumplir Él. Versículo 8 del Salmo número 5. Guíame, condúceme, llévame. Guíame, Jehová, Señor Todopoderoso, Rey de los cielos, de la tierra, constructor de todo. Llévame, Jehová, en tu justicia. Es lo que no nos gusta del Señor muchas veces, su justicia. Porque queremos las bendiciones y queremos todas las maravillas del Señor, milagros, prosperidad, lo que tú quieras, pero no queremos esa pequeña parte que se nos hace muy difícil de aceptar. Pequeña parte entre comillas, porque la justicia de Dios es tan grande y tan maravillosa que cuando de verdad te pedimos, Señor, justicia quiero, nos muestra el Señor su justicia y nos muestra y viene y nos sacude la cabeza y nos dice, a ver, ¿quieres justicia? Deja de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Esa es la justicia de Dios. La justicia legislativa de Dios. Porque Dios hace leyes, tiene leyes. Entonces es la justicia legislativa de Dios. Guíame, Señor, en tu justicia. A causa de mis enemigos, Es decir, Señor, muéstrame tu justicia para que yo pueda ser justo delante de mis enemigos. Para que no me llene de ira delante de ellos. Para que no haga conforme a mi voluntad. Para que mis manos no se llenen de sangre. Por eso lo acaba de decir aquí antes. Tú destruyes a los que dicen mentiras. Tú destruyes a los sanguinarios. A los engañadores tú no los quieres. Después reconoce que por la abundancia del Señor puede entrar a su templo, a su presencia. Por eso ya en el versículo 8 dice, Jehová, guíame, Señor Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, para que yo no haga justicia por mi mano, para que yo no mienta delante de ellos, para que me vean rectos. Por eso termina diciendo en este versículo, endereza delante de mí tu camino. Endereza delante de mí tu camino. Wow. Quien te vea a ti, que estás caminando recto, estás caminando sin trastrabillar, sin caerte, sin tropezar en el camino del Señor, va a decir, hice mal en juzgarlo, hice mal en echarle pleito, porque está, aunque no sepan del Señor, pero tú estás siguiendo los caminos rectos de su palabra y de su justicia, y ya no mientes, ya no engañas, ya no lastimas con las palabras. David puso un freno en su boca, y el freno que puso David en su boca y en todos sus miembros, todo su cuerpo, fue la palabra de Dios. Fue el yugo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Frenar nuestra boca,
poner un freno en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestra mente, en todo nuestro cuerpo. ¿Cuál es ese freno? ¿Cuál es ese yugo? La palabra de Dios. Versículo 9. Porque en la boca de ellos, en la boca de los que están en tu contra, en la boca de los que se levantan en tu contra para hablar mal de ti, de tu familia, pero sobre todo de ti, recuerda que la salvación es personal, al igual que la búsqueda, al igual que los pleitos, ¿no? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Revisa, revisa tu corazón y revisa lo que hablas también tú. Porque podemos hablar de los demás, de que son injustos, de que son mentirosos, de que son ladrones, de que son chismosos, de lo que tú quieras. Para ellos el Señor tiene su paga, pero ahora revísate tú internamente. Revísate tú internamente y pregúntate, ¿soy sincero cuando hablo? ¿Todo lo que digo es verdaderamente sincero? Si digo te quiero, ¿lo estoy hablando sinceramente? Si hago mi trabajo realmente con sinceridad, con el afán de apoyar a otros, de no dejarlos desprotegidos, estoy siendo sincero con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, estoy siendo realmente sincero. En la boca de ellos no hay sinceridad, eso lo podemos ver, pero en tu boca hay sinceridad, tu boca es sincera. Continúa diciendo, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ay, sí, manito, manita, te quiero mucho. Ay, sí, eh, te quiero mucho. Yo daría todo por ti. No te preocupes, cuando tú necesites que yo esté, ahí voy a estar. No sé, lo que tú quieras. En la boca de ellos no hay sinceridad, en la tuya sí. Sus entrañas son maldad. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo estamos por dentro? ¿De verdad somos lo suficientemente buenos para presentarnos íntegros delante del Señor? Y me vas a decir, o puedes pensar, pues entonces, ¿quién se va a salvar? La misma palabra lo dice, ¿no? La misma palabra lo dice. Se va a salvar aquel que quiera salvarse y el que quiera vivir una vida recta delante de Dios. Ese es el que se va a salvar. El que sea recto delante de Dios. Le decía Pedro al Señor Jesús ahí en el libro de Mateo, pues que nosotros ya dejamos todo por seguirte, Señor. ¿Qué ganancia vamos a tener? ¿Qué ganancia vas a tener? Pues vas a tener la ganancia de la vida eterna, nada más, nada más. Por eso yo te digo, como dice aquí la palabra, bueno, analízate y pregúntate cómo estás por dentro, si de verdad hay bondad o hay maldad dentro de ti. Porque puede ser que como está escrito aquí, también nuestra garganta sea un sepulcro abierto. Porque es bien bonito ser cristiano de fin de semana, ¿eh? Solamente cristiano de domingo. Cristiano de domingo que levantas las manos y cantas y te portas bonito. Pero ¿qué tal en la semana? ¿Qué hay en tu boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay groserías, hay mentiras, hay traiciones, hay palabras desleales. ¿Cómo está? Este versículo nos invita a hacer una retrospección, o más bien a hacer una interiorización en nosotros mismos para saber cómo estamos. Solamente este versículo. Sepulcro abierto es la garganta de todos ellos. Con su lengua hablan lisonjas, con su lengua hablan mentiras, con su lengua hablan y hablan y hablan y hablan y dicen y dicen. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. No es lo mismo decir que hacer. Decir y hacer no es lo mismo. Versículo 10. Castígalos, oh Dios. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos si no hablamos con sinceridad? Si estamos mal por dentro, si toda la semana nos la pasamos hablando pestes o mentiras, ¿qué merecemos? Que el Señor diga, qué bien lo hiciste, hijo, felicidades, te voy a dar lo que tú me pidas.
No, merecemos un castigo, un castigo. Por eso dice el versículo número 8, guíame Jehová en tu justicia. Cuando no hacemos algo bien en la sociedad, cuando hacemos un delito mayor en sociedad y somos sorprendidos en flagrancia o no, cuando la autoridad nos sorprende en flagrancia o no, ¿no merecemos un castigo? ¿No la gente merece un castigo? El que roba un auto y es sorprendido merece un castigo y derechito al tambo. ¿Sí o no? O bueno, de ahí deriva tú lo que tú quieras. Eso es justicia. Entonces, si nosotros no hablamos con sinceridad, no estamos mal por dentro, si un sepulcro abierto, si un sepulcro abierto es nuestra garganta, si solamente hablamos con mentiras, ¿qué merecemos? Un castigo. La justicia legislativa de Dios dice que merecemos un castigo. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Ay, pastor, es que usted no conoce a mi vecino, a mi vecina, o no conoce, no, ciertamente yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Pero nosotros no somos nadie para levantar juicio en contra de nadie. El único que va a hacer la justicia es Dios. Nosotros no. Pero nosotros, por nuestras malas costumbres, por la cultura que ya traemos, por la cultura que nos, con todo respeto, con la cultura que nos inculcaron nuestros padres, somos así. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo me acuerdo que hace muchos años, yo era un niño, un jovencillo, apenas hace como 2 semanas, no es cierto, ya tiene muchos años. Yo me acuerdo que un día en la escuela, en la primaria, un compañero me pegó. Me pegó y llegó a la casa de mis padres, y me ve mi papá y me dice, ¿qué te pasó? Pues es que me pegó fulanito. Y me dijo, si tú no te desquitas, si tú no le pegas o te defiendes, yo voy a acabar de darte. O sea, ya tenía el miedo de que me volvieran a pegar en la escuela ese muchachito, que ni me acuerdo cómo se llamaba, y la otra era mi papá. Yo crecí con esa cultura de defiéndete porque tú eres un macho, de no te dejes de nadie porque tú eres mejor que todos. Pero no era mi justicia, ni la justicia de mi papá, era la justicia de Dios. Pero yo crecí con esa cultura. A eso es a lo que quiero llegar. Que muchas veces nosotros, por la cultura que ya traemos, por lo que nos han inculcado desde niños nuestros padres, somos así. Una cultura machista, digo yo ni al caso, ¿no? Pero hay culturas machistas, culturas de engaño, culturas de todo. Y así crecemos. Ahora, ¿cómo queremos que crezcan nuestros hijos? Queremos que crezcan en una sociedad sana, pues tenemos que educarlos que tienen que ser sanos en su manera de pensar y en su manera de actuar. Si de verdad existieran valores, o si de verdad enseñaran o se enseñara a los hijos a crecer con valores desde que son niños, la vida en la sociedad de México sería muy diferente. Pero desafortunadamente, por no decir desgraciadamente, la escala de valores se ha ido perdiendo. Por eso hay tanta maldad en México, tanta maldad en el mundo. Ya no hablemos de México, tanta maldad en el mundo, porque ya no hay valores. Los valores se han ido perdiendo. Yo me acuerdo que antes llegábamos igual de la escuela a la casa, y todos a la misma hora, a las 2 de la tarde, todos ya teníamos que estar sentados para comer a las 2 de la tarde y a darle gracias a la mamá, porque no sabíamos que le teníamos que dar gracias a Dios. Pero denle gracias a su mamá, decía mi papá, porque hay comida en la mesa, porque ella hizo comida. Y todos, gracias mamá, gracias. No la bendecíamos porque no sabíamos cómo era bendecir. Pero mi papá nos enseñó eso. A las 2 de la tarde los quiero a todos en la mesa para comer y para que le den gracias a su mamá. Eso es un valor. El valor de convivir con la familia, de estar todos ahí comiendo. Mi papá también era así. Híjole, es que no me gusta dar ejemplos de mi vida, pero así era. Yo no quiero que se junten con los vagos de la calle, porque por eso
se les está dando escuela. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas que al final del día, al final de cuentas, yo considero como valores. Ok, digo, no somos una familia perfecta, no fuimos una familia perfecta, pero si tú quieres que tus hijos sean buenas personas, se desarrollen bien en la sociedad, incúlcale valores. Y sobre todo valores cristianos. Valores que les sirvan para toda su vida, para el resto de su vida. Incúlcale valores cristianos. Estamos a punto de terminar el versículo número 10 y solamente vamos a leer este salmo. Solamente leímos 2 salmos, miren. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Entonces estamos de acuerdo que si no somos buenos, que si estamos mal por dentro, que si nada más no la pasamos diciendo groserías y mentiras, necesitamos un castigo, o somos dignos de un castigo, ¿no? Versículo 11, y aquí viene la sobadita, o viene el curita. Pero alégrense todos los que en ti confían. Si tú confías en Dios, alégrate en Él, alégrate. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Ahí está. El Señor siempre nos da la salida. El Señor siempre nos va a dar la respuesta y nos va a dar el camino. Señor, guíame en tus caminos. Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero nos hace entender nuestra verdad, nos hace entender nuestra condición y después dice, ok, estás en esa condición, pero ¿sabes qué? Hay una salida. Y David lo dice aquí, pero alégrense todos los que en Él confían. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué hermoso, qué hermoso. Interioriza en ti. Interioriza en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de convivir con los demás. Interioriza en eso, piensa en cómo eres, piensa en cómo eres contigo mismo. Si te amas de verdad, si te amas de verdad a ti mismo, piensa cómo eres contigo. De ahí parte hacia afuera. ¿Le hablaste mal a alguien ayer? Piensa en eso, reflexiona en eso y pídele perdón a Dios. Para que Él te declare justo, tú tienes que entregarle todo a Dios. Entonces, te vas a poder alegrar en Él porque estás confiando en que ya te perdonó. Y eso tiene que provocar en ti un gozo tan grande, un júbilo tan grande que digas, híjole, Señor, gracias por defenderme, gracias por pensar en mí, gracias, Señor, gracias. Gracias porque ahora puedo caminar confiado y no agachar la mirada delante de nadie. Fíjense que el Salmo número 2, que es escudo alrededor de nosotros, eso es muy hermoso, porque no nada más estamos cubiertos por enfrente, estamos rodeados por el Señor por todos lados. Él nos cubre por todos lados, arriba, abajo, por los 6 lados. Haz de cuenta que es como un cubo. Por los 6 lados de un cubo, así somos cubiertos. Por eso dice aquí este último versículo, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está. Vuelve a meditar en el Salmo número 5, que es una invitación para saber cómo estamos por dentro. Amén. Solamente leímos 2 salmos, solamente 2. Y en cada salmo hay tanta sabiduría, tanto amor de Dios y tanta sabiduría que nos lo tiene que decir de una forma hermosa para que lo podamos entender. Porque ya nos los dijo fuerte, ya nos lo dijo quedito, ya nos lo dijo en medio de un torbellino, ya nos lo dijo en medio del desierto, ya nos lo dijo con tantos reyes y tantos jueces que levantó, que no entendió el pueblo ni entendimos nosotros. Y ahora nos lo dice de una manera tan hermosa para ver si así entendemos. Dios es bueno y nos va a estar hablando constantemente. Amén. Oramos. Señor,
En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por hacernos entender el valor de tu justicia. Gracias por hacernos entender, Señor, eso, que no estamos bien, pero tampoco es para juzgar, Señor. Yo no juzgo a mis hermanos ni a mis hermanas, yo no. Al contrario, Señor, porque esto también a mí me tocó, también a mí me habló. No porque yo sea justo, sino porque sé que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Sí, Padre, tú me diste un trabajo para desempeñar, me diste un ministerio, Señor. Y no me excuso, Señor, en decir que sigo siendo hombre. No, Señor, al contrario. Tu palabra dice que no hay justo ni aun uno sobre la tierra. Nadie es justo, Señor. Solamente tú eres justo y tú eres bueno. El justo que caminó aquí en la tierra, Señor, ahora está sentado contigo. Y Él intercede por nosotros. Señor, en el nombre de Cristo, te pido que bendigas esta mañana. Que bendigas nuestra vida. Que bendigas nuestro trabajo. El camino hacia nuestro trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda a mis hermanos y a mis hermanas que están por salir a trabajar. Bendice a mis hijos en el nombre de Cristo. Guárdalos en sus trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónalos por si han pecado, Padre, en el nombre de Cristo. Perdónalos, Señor. También llévalos con bien y tráelos con bien a su casa, Señor. Padre, bendice a toda esa gente que esté invitada para llegar a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Inquiétalos, persíguelos, pero guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, están en tus manos. Están en tus manos, Señor, todos ellos. Y el corazón de mis hermanos y mis hermanas también está en tus manos. Te pido que los bendigas a todos, Padre. Que seas tú con ellos. Que seas su escudo y su fortaleza. Que estés con ellos rodeándolos, Señor. Que tu justicia los rodee, Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito Rey de Gloria. Santo Señor del universo. Aquí estamos, Padre. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios te bendiga, hermana Tete, que Dios le bendiga, hermana Raque. De verdad que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos el día domingo en el nombre de Jesús. Por ahí pasen la voz, que el domingo es, ay, se me olvidó. Tenemos que entregar despensa en el nombre de Cristo. Amén. Y también tenemos que pagar renta. Bueno, nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga, que tengan muy buen día. Bye.